Libro de los Hechos, capítulo 12. Gloria a Jesús. Bendiciones. Amén. Amén, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1 al 5, versículo 1 al 5. Y en esta tarde vamos a estar hablando bajo el título: para toda situación, Jesús es la solución. Amén. Y como tema, y la iglesia oraba. Amén. Para toda situación, Jesús es la solución. Como tema, y la iglesia oraba. ¿Tenemos todos la cita bíblica? Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, diga conmigo, pero la iglesia, mire lo que dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oramos. Padre Santo, te adoramos en este día, Señor. Gracias por el amor, la misericordia, el perdón que has puesto, que has derramado, que has dado a nuestra vida. Que esta palabra nos ayude para ser levantados en tu Espíritu Santo. Que esta palabra nos ayude, Señor, para levantar una oración en todo tiempo, que la iglesia pueda estar, Señor, orando siempre, Señor, por los santos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Puede tomar asiento. Para toda situación, Jesús es la solución. Y el tema es y la iglesia oraba. Amén. Hay un grupo de hermanos allá en mi pueblo que lleva años, y cuando estoy diciendo años, estamos hablando de 20 años o más, de estarse reuniendo permanentemente sin desmayar. Se reúnen para orar. Amén. Y a veces se quedan por ahí un tiempito, a veces se desaniman un poco, pero luego continúan. Todos ellos son de diferentes iglesias. No crean que es un grupo de intercesión de la iglesia, no. Son de diferentes iglesias, diferentes cargos ministeriales, diferentes estatus sociales, diría yo, con diversos dones. A veces llegan niños, a veces llegan jóvenes. Amén. Y yo me recuerdo la primera vez que volví a El Salvador y fui a orar con ellos. Me llevó mi hermano porque él es parte del grupo. Me llevó mi hermano a hablar con ellos. Fue algo sorprendente, fue algo fuera de lo normal. Era recordar tiempos de mi niñez cuando estaba en la iglesia y cuando la iglesia oraba. Hello, cuando la iglesia oraba. ¿Por qué digo la iglesia oraba? Porque la iglesia ya no ora. Ya la iglesia ya no hace nada. Amén. Y siempre que voy al pueblo, siempre que regreso, cada viaje que hago, tengo que apartar por lo menos un día para poder estar con ellos. Y no solamente estar con ellos, sino gozarnos de aquella bendición espiritual. Se reúnen sin ninguna agenda. Bueno, hermanos, vamos a orar lo que Dios quiera hacer. Y empiezan orando, cada quien clamando, cada quien orando, sin ninguna agenda. No dicen vamos a orar por tal persona, por tal hermano, por tal situación. No, sin ninguna agenda. Hasta que llega el Espíritu Santo, o mejor dicho, hasta que
el Espíritu Santo se activa o activa a uno de los profetas o de las profetas y el Señor comienza a dirigirles, comienza a hablarles. Y yo no me puedo perder esa bendición espiritual cada viaje que voy. Y lo interesante de todo esto es que los pastores han querido parar el grupo, no han estado de acuerdo con el grupo, porque piensan que se reúnen muchas veces para dividir la iglesia. Y tienen razón muchas veces los pastores. Por años han querido detener y han ido ellos también al grupo de oración. Y quieren detener aquella intercesión. Ellos piensan que están reuniéndose para hacer una revuelta en contra de los pastores. Y tienen toda la razón. Pero el grupo de oración continúa. Siempre que llego me dicen, vamos a ir al grupo. Yo ya sé cuál es. Y ese me dice, ¿y tú? Si yo no puedo perderme. Hay quien que llega solamente por espectador, por escuchar. Y sale ministrado. Continúa a veces con problemas. A veces uno se resiente. A veces se desaniman. Otros llegan por mirar, otros llegan por amor a Dios. Pero Dios siempre habla en cada oración. Amén. Amén. Yo he visto a veces cuando se desaniman y le pregunto a mi hermano, ¿qué pasó con el grupo? No, ahí estamos ahorita, no nos hemos reunido. Que el viejo tal se enojó. Que la vieja tal se enojó. Allá donde la señora le pasa el relajo y ya regresa. Vamos a orar otra vez. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que este grupo ha estado clamando en toda situación. Déjenme decirles que han pasado por situaciones en el pueblo, pero el grupo ha seguido caminando a través de los tiempos, ha seguido orando, ha seguido intercediendo. Amén, amén. Algunos de ellos ya partieron con el Señor, se fueron ya, pero ellos siguen adelante. Porque se han dado cuenta que ha sido esa misma oración lo que los ha mantenido en victoria. Aleluya. Me contaron una vez que se reunieron para orar. Y estuve hablando de esto el día jueves. Se reunieron para orar. Sin ninguna agenda. Y el Espíritu Santo les dijo, vayan a tal parte. Les dio el pueblo donde tenían que ir. Vayan a tal parte. Y vayan a orar por tal persona, tal pastor, con nombre y apellido. Y ellos dijeron, bueno, hay que obedecer al Espíritu Santo. Vamos a ir entonces a tal pueblo. Había que ir lejos. Allá donde llegaron, le dijeron, mire, por acá está tal pastor, tal nombre. Sí, allá está, por allá está la iglesia. Llegaron, bueno, pastor, Dios le bendiga, venimos a orar por usted, porque el Espíritu Santo nos mandó. Y el pastor dijo, yo estaba orando porque yo ya no iba a seguir más. Y aquí, así como Cornelio, dígame ahora entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere decirme? Que siga adelante. Esa es la iglesia que ora. Amén. Y eso es lo que pasaba en la iglesia primitiva y debería estar pasando aún en nuestras iglesias. Hoy en día, hermano, los grupos de oración no deben parar en intercesión los unos por los otros. Y la iglesia oraba sin cesar, dice la Biblia. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos metidos en todo esto, no nos queda tiempo para hacer nada más, ni pensar nada más, ni hablar nada más. Así es. Nadie me entendió eso. Entonces la pastora viene con sus quejas. Pastor, I got no time for that. ¿Verdad? A veces uno va con quejas que mire que los piojos se me... Yo no tengo tiempo para sus piojos, hermano. Yo tengo mejores cosas que hacer para estar poniendo atención a sus piojos. Amén. Y la iglesia, dice la Biblia, sin cesar hacía oración a Dios. Aleluya. Por el hermano. Amén. Y los tiempos nunca serán buenos. La Biblia dice que en aquel mismo tiempo Herodes echó mano a unos de la iglesia
iglesia para maltratarles. Ahí comienza ahora los martirios de la iglesia. No es que no había comenzado ya, pero ahora va con los apóstoles. Agarraron a Jacobo, el hermano de Juan, o sea, Santiago, y lo mataron, lo decapitaron. Y ya estaba Pedro en la mira. O sea, si usted se da cuenta, cada día, cada año que pasa, los tiempos, en vez de mejorar, empeoran. Así es. Amén. Así es. En vez de seguir bien, van mal. O sea, es lo que nos deja saber que es la venida del Señor, que cada día está más cerca de nosotros. Amén. Aleluya. Se conoce de cristianos siendo perseguidos simplemente por predicar la palabra de Dios. Lo que pasa es que todavía no nos ha llegado a nosotros. Pero hay gente presa por predicar el evangelio. We take this for granted. Lo tomamos como si nada. Hay gente que está presa por predicar el evangelio aún en nuestros tiempos. O sea, las familias cada día están siendo amenazadas por medio de nuevas ideas que van en contra de la misma Biblia. Ante estos tiempos estamos ahora también siendo amenazados. ¿Por qué? Ahora los jóvenes ya no tienen respeto ni temor a sus padres, mucho menos a Dios. Y los tiempos eran malos también en ese entonces, donde estaban queriendo maltratar a la iglesia. Y uno dice, pero es que aquellos tiempos eran mejores. No, también habían problemas. Y ahora tenemos problemas más grandes. La tecnología nos ha venido a arruinar más todavía. Las redes sociales han venido a arruinarnos más todavía. Y uno las aprovecha así para predicar el evangelio, pero a la misma vez nos arruinan, o nos levantan o nos tiran al suelo. Y no solo eso, la iglesia ha caído en todos estos movimientos. O sea, la iglesia está tan mundana como ha estado desde los tiempos de Constantino. La iglesia se mundanalizó cuando cesó la persecución. Porque antes de eso teníamos una iglesia que estaba orando todo el tiempo. Una iglesia que estaba dando. Una iglesia que estaba amando. Una iglesia que estaba trabajando. Una iglesia que estaba predicando. A ciertos hermanos les compré un libro, ¿verdad? Se llama Radical, ¿verdad? Y habla del underground church, de las iglesias de los sótanos, de las iglesias escondidas del señor David Platt, pastor David Platt, donde habla de aquellos países, de aquellos lugares donde lo único que tienen de bueno es la oración y es la palabra de Dios. Pero son tan radicales con el evangelio. Y si usted lee el libro de Judas, dice que defendamos con toda fuerza la fe que se nos ha dado a nosotros los santos. Amén. Dice, defiendan con toda esa fe. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que defender la fe. La iglesia tiene que orar en los tiempos buenos o malos. Amén. Para que la iglesia no caiga en todos estos movimientos que tenemos a todo nuestro alrededor. Amén. Si tenemos una avanzada de locos por todos lados. Se atajó de locos que se ha levantado. Y se dicen iglesias. Pero la iglesia que se va a levantar siempre será la que busca al Señor. Amén. Así es. Amén. Gloria a Dios. Porque hoy en día estamos para agradar a medio mundo, pero no agradar a Dios. Queremos agradar a todo el mundo, pero menos a Dios. Déjeme decirle, yo jamás voy a querer agradarle a usted porque no voy a quedar bien ni con uno ni con el otro.
yo no lo puedo agradar a usted. Porque se me va a enojar uno y se me va a alegrar el otro. Pero si agradamos al Señor, todos estaremos bien. Amén. Aleluya. O sea, si usted se da cuenta, hermano, y en alguna ocasión puso atención a la situación 20 o 30 años atrás, hoy ya no es lo mismo. Antes quizás estábamos un poco mejor. Pero estos tiempos están súper peligrosos. Y de alguna manera estamos en los tiempos que los discípulos estaban. De alguna manera. Por esto, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a grupos de soldados. Se proponía entregárselo a los judíos para que lo mataran después de la feria o después de la Pascua o después del momento santo que les tenía, porque él quería agradarles. Decía, bueno, ya maté a uno, les gustó, voy a matarles al otro. Así quedó bien con ellos y quedó bien con mi gobierno. Pero lo que no se había dado cuenta el señor Herodes es que la Biblia dice que mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia sin cesar Amén. Gloria oraba a a Dios. Dios. Amén. Y es aquí donde tenemos la clave de todo esto. Quizás no la salida, oiga bien, ya le voy a decir por qué. Quizás no la salida en esta oración, sino la preservación. Porque hay oraciones que no son contestadas y uno se pregunta por qué. Anoche mirábamos una película con la pastora y decía el Señor, un señor decía, yo me acuerdo, dice, cuando se murió mi esposa y yo le pregunté a Dios, ¿por qué? Le pregunté por una respuesta, ¿por qué? Y ahora estoy enterrando a mi hija y le sigo preguntando, ¿por qué entonces? Porque yo no estaba supuesto a estar enterrando. Quiero decir, hermano, que hay oraciones que no son contestadas, pero sí el Señor preserva, oiga bien, preserva lo que quiere hacer. Amén. Mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia oraba sin cesar a Dios por Pedro. Amén. No oraban por Pedro sin cesar, oraban a Dios sin cesar por Pedro. Amén. Aleluya. Dos cosas muy diferentes. Así es. Sí, porque a veces oramos por una salida, pero en realidad lo que Dios está haciendo es preservando nuestra vida. Amén. A veces queremos una salida, pero Dios dice, no, no hay salida. Te voy a preservar para que salgas con bien al otro lado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esta debe ser la vida de la iglesia, su estilo de vida. Amén. Eso no está pasando aquí. Y yo no digo, no es que no pasa aquí, eso pasa ahí. No. Eso no pasa allá, eso pasa aquí. No estamos orando. La iglesia debería estar al frente Amén. todo el tiempo. Porque no es posible que uno esté orando para preservar a todos. Porque la Biblia me está diciendo que todos estaban orando para preservar a uno. Amén. Gloria a Dios. Déjeme repetir eso. No es posible que uno esté orando para preservar a un montón de haraganes. Hello. Aleluya. Porque la iglesia primitiva estaban todos los santos orando, Amén. no el templo, los santos orando para preservar a uno que estaba preso. Por eso es que hoy no hay efectividad, porque uno es el que está orando. Uno es el que está orando. O sea, en esta iglesia no debe faltar grupo de oración, de intercesión, de clamor. Amén. Gloria a No Dios. solo por la iglesia, sino en general. Amén. Amén. Que las iglesias Cornelio, los grupos Cornelios, se conviertan en grupos de intercesión. Amén. Pues ¿cuál era la iglesia que estaba orando? La que estaba en la casa de la madre de Juan Marcos. Ahí estaba la iglesia.
Pero no, y decimos, no, es que el martes es mucho hora. Se habla gritería y usted que no entiendo nada. El jueves igual, fíjate, me duelen los oídos. Pues tapen los micros. Consiga 2 de estos, mire, y se los mete bien. Mira qué bonito se ve. Uno no oye lo de fuera, solo lo de uno. Se los mete bien. Y a veces pedimos oraciones. Pastor, ora por mi familia. Y usted lo ve en Facebook, allá en la playa, en la rueda, montado allá, por otro lado. No es que sea malo, eso no me va a malentender. Pero ¿por qué no venir el día martes, el día jueves? O el día domingo. Así es, hermano. Y venir a clamar, a buscar. Por eso yo le puse, para toda situación, Jesús. Sí, amén. Gloria a Dios. Pastores, que no me contestó. Es que no era que quería contestarle, quería preservarlo el Señor porque saliera Amén. al otro lado. Santo. Aleluya. O sea, la iglesia debe estar orando entonces por esta ciudad, por este condado primero, que es donde vivimos, como también por la nación entera donde estamos. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Sí, amén. Hay que ir a orar a las calles. Sí, amén. Mire, y presenció un gran accidente, iba llegando de los bomberos a la casa. Cuando otro le pegó un carro que se le atravesó y lo levantó, le pegó el poste y le dio vuelta. En la misma calle que acaban de cambiar el poste, hace como unos meses, hay que cambiar otra vez ya. Sí, a veces queremos orar por los que están allá en Uganda, que no saben ni dónde queda, en Kenia, en Mozambique. Pero no estamos orando por acá. Yep. ¿Dónde queda Mozambique? Central África, por ahí. Entonces hay que orar por el condado. Vamos a orar por el condado de Nassau. Amén. Así es. Gloria a So, a orar por Hicksville y por todos los vecinos. Dios. Amén. Para que preserve nuestra ciudad donde vivimos. Porque si tenemos paz acá, o dice la Biblia, si la tierra donde vivimos tiene paz, tenemos paz nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ya. Gracias, Jesús. Estamos orando en contra de los políticos. Y si no tienen paz, ellos no tenemos paz nosotros. Entonces, por las diferentes necesidades que se presentan en la iglesia, la Biblia dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Amen. So what do we do? Pray. ¿Qué está haciendo la iglesia entonces? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? Hay necesidades. Amén. Hicksville tiene necesidades. Yep. El condado tiene necesidades. Déjeme decir, el condado tiene necesidades. ¿Y dónde encuentra la iglesia? Y le dice, mire, hay que salir ahí, que hay que meternos ahí. No, es que ese es el mundo. La iglesia no puede meterse con el mundo. Y Jesús dijo en su oración, te pido, Padre, que no los quites del mundo. ¿Verdad? ¿O me equivoco? ¿Pero qué les dijo? Sino que los guardes. Los preserve. Amen. Amén. Aleluya. Te pido que no los quites del mundo, sino que los guarde, que los preserve.
Pero mientras estén en el mundo, que tú estés con ellos. Amén. Amén. Dios. Entonces vamos a ir a meterlo donde esos viejos y que el Señor los guarde. Aleluya. Aleluya. ¿Verdad? Dígale, mire, Mike, usted necesita a Cristo. Lucha. Poderoso. ¿Eh? Amén. Usted necesita a Cristo. Porque este era otro de los principios, he venido hablando de principios en los últimos días de la iglesia primitiva, otro de los principios que preservó la iglesia en aquellos días y que la sigue preservando. Amén. Amén. Son principios que no van a cambiar. Sí, Señor. Por eso cada uno de los apóstoles decía, orad sin cesar. Amén. Amén. Sigue orando. Amén. Amén. Something's good is going to come out. Algo bueno tiene que salir de eso. Yes, amén. Fíjate, no estaban pidiendo clemencia por los gobernantes, no. No estaban pidiendo clemencia por ninguno de ellos. Lo que estaban pidiendo es que fuera la intervención de Dios para aquella situación. Así es, amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos cristianos, cuánta iglesia ahí que saquen al señor Trump? Más fácil lo sacan a uno por andar de volantín. Porque no oramos. Le decimos, Señor, usa a ese hombre para tu honra y para tu gloria. Amén. Sí, Señor. Oiga bien lo que estoy diciendo. ¿Ves quién que está diciendo, ay Señor, que no den los papeles? Siga de la gana y vagabundo a ver si no le dan papeles. Porque la Biblia dice que ellos oraban por los gobernantes, no pidiendo clemencia por ellos, sino que Dios hiciera lo que tenía que hacer Amén. y que preservara la iglesia Aleluya. en medio de todas esas situaciones. O sea, no estaban pidiendo clemencia. Pero a mí me gustan las oraciones contestadas. Amén. Gloria a Y Dios. miren lo que dice la Biblia. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Yo creo que hasta pijama se había puesto Pedro. ¿Verdad? Y quizás le digo, oye, a Google, play something nice so I can sleep. Porque mientras Pedro dormía, y no es que Pedro estaba de aragán, valga la aclaración, no es que Pedro estaba tranquilo ahí. Pedro estaba confiado en Dios. Amén. Amén. Mientras él dormía, confiado en Dios, otros oraban por su libertad. Amén. ¿Y qué es lo que el pastor ha venido diciéndole? Señores, mientras todo esté bien, démosle con todo, oremos, Amén. Amén. clamemos. Así es. Sí, Señor. Usted no tiene problema, venga más y ore. Señor, presérvanos para el día malo. Amén. ¿Y sabe por qué Pedro estaba confiado? Porque Pedro sabía y entendía que había una iglesia que estaba sin cesar orando por él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Porque hay gente que solo se acuerda de Dios cuando está metido en la cárcel. Señor, Señor, si me sacas de esta, oh Señor, 7 días voy a estar en la iglesia y no solamente te voy a pagar el diezmo, te voy a dar el 20%. Y yo en mi casa te vamos a servir. Y vas a ver, Señor, nunca más voy a volver a ver la chunga. Con esta tengo, Señor. Saliendo de la cárcel, los primeros 2-3 días, buscan al pastor, pastor, aquí vengo a servirle. El siervo del Señor viene a darle con honra y gloria al Señor.
Y uno de tonto todavía los deja que pasen al frente y den el testimonio que Dios los ha sacado. Y toda la iglesia, aleluya. Dios escuchó nuestra oración. Al siguiente domingo el maestro no viene. Y le pregunta dónde están. Allá está tirado. Porque volvió a venir. Era un hombre de Dios que sabe que Dios está ahí, está tranquilo. El pastor Toby, que acaba de morir hace unos meses, le cayó la federal, lo metieron a la cárcel federal. 100 días estuvo adentro. 100 días estuvo adentro. Querían acusarlo de lavado de dinero por tener una iglesia de 60,000 miembros. Y los 100 días que estuvo preso, la iglesia estuvo orando en cadenas de oración. En todo el país y en todo el mundo estuvo la iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, orando por él. ¿Verdad? Y cuando salió de la cárcel, porque no salió hasta que dejó 60 miembros en la cárcel. Wow, gloria a Dios. Gracias por la adoración al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hicieron una caravana desde el aeropuerto hasta la capital. Son como unas 20 millas, 30 millas quizás. Que se quedó mirando a todo el mundo. Señor este del 41 dijo, ¿cómo es eso que a un criminal le hagan eso? Lo reciban con pompas. Pero como las tinieblas no tienen nada que ver con la luz. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y lo bueno es que después de eso la iglesia creció aún más. Gloria a Dios. No porque él era el pastor, sino por lo que la iglesia estaba haciendo. Mientras él estaba preso, la iglesia estaba orando sin cesar. Amén. La Biblia dice que cuando Pedro dormía, sujeto con cadenas, más adelante dice que de las manos, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, he aquí que se presentó un ángel. Amén. Gloria a Dios. Y una luz resplandeció en la cárcel. O sea, mientras unos oran, ya Dios está haciendo, está trabajando para hacer lo que tiene que hacer. Gloria a Dios. Amén. Y si usted se da cuenta, no todas las oraciones fueron contestadas. ¿Por qué? Porque a Jacobo lo mataron. Pero Dios quería hacer algo. Dios quería dejarle saber a la gente que sí, las oraciones cuentan y que en medio de la situación ahí está Dios. Amén. Aleluya. Así es. Sí. Amén. O sea, la oración va a ser efectiva en todo tiempo. Y esto es lo que la iglesia tiene que entender hoy día. Así es. Mujeres, hombres, orando por sus casas. Así es, Señor. Tarde o temprano el Señor tiene, o lo ilumina o lo elimina, una de las dos. Aleluya. Así que hago oraciones efectivas. Señor, oro por mi esposo. O lo iluminas o lo eliminas. Amén. Y los esposos también. Oren por las hermanitas que, ¿verdad? O la iluminas, Señor, o la eliminas, una de dos. A mí no me ha contestado el Señor todavía. Aleluya. La iluminó en vez de eliminarla. Y el asunto es que la misma oración está haciendo ella. Pueda que la oración no sea contestada como queremos, pero va a traer paz a nuestros hogares, a nuestra vida. Amén. Porque le dice el ángel, levántate
síguete y amárrate las sandalias. Este es el asunto hoy. Cúbrase bien con esto, hermano. Cúbrete, ¿verdad? Envuélvete en el manto. Aleluya. Bien envueltito. Y él no sabía para dónde lo llevaban. Y lo agarra del brazo. Oh, aleluya, ahí lo sacaron. Así lo sacó. Miren qué bien va caminando. Él no sabe por dónde va, pero va caminando. Él no sabe por dónde va, pero va caminando. Y al momento que le dice levántate, se le caen las cadenas de las manos, dice la Biblia. Y le dice al ángel, síguete, ándate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Amén. Aleluya. Aleluya. No iba viendo para dónde iba. Pero alguien había estado orando ya. Amén. Aleluya. Santo. Pedro iba a conocer una forma diferente como Dios obraba. Según él, más adelante, estaba viendo una visión. Los guardias no se dieron cuenta que estaba pasando. Se le presenta a él. Pedro hace lo que el ángel le dice. Comienza a caminar a ciegas. Pero alguien lo llevaba agarrado. No sé si a usted le pasa muchas veces, pero a veces uno como que anda caminando en el aire y ni cuenta se da cuando acordó, salió al otro lado. Y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo salí de esta? Ahí llegó el Señor o mandó uno de sus ángeles y le dice, mira, cuídame a Angelina, cuídame esa princesa, porque yo la necesito más adelante. Pero si ella mira lo que está pasando ahorita, ella se va a desanimar. Así que cubrímela bien, que no mire nada, pero guíamela. Cuando salga al otro lado, que ni cuenta se dé qué pasó, como que se ha levantado de un sueño. Amén. Adiós. Pero ¿saben qué tenía Angelina? La hermana María Lara estaba orando por ella. No hablando de ella, orando. La hermana Matilde estaba orando por ella y le dijo al esposo, vení, vamos a orar por. Y llegó el hermano Jaro y le dijo a su hijo, vení, vamos a orar porque dicen que hay que orar ahora. Hay cada oración, hay que orar. Y llegaron las familias Villa, y la familia Villa estaba orando también allá por Oyster Bay. Y llegó la mano Leonida y dijo, bueno, dijo el pastor que había que orar esta semana. Amén. Adiós. Y la hermana Norma y regaña al hermano Josué y le dice, vamos a orar, Josué, porque es que el pastor dijo que no oramos, vamos a orar. Amén. Aleluya. Y se levanta la hermana Doria y le dice, Chide, venid, vamos a orar también. Wow. Santo. Aleluya. Amén. La hermana Angelina no sabía eso. Lo único que se acuerda la hermana Angelina es que se despertó de repente, pero ya el problema no estaba. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero había una iglesia orando y las oraciones estaban siendo contestadas, porque ahora la hermana está tranquila, está en paz, ya salió el problema. Santo. Wow.
Lo saca de una forma milagrosa que no conocía Pedro todavía. Y que Pedro se había criado ya con el mero. Había visto la transfiguración. Había dicho, Señor, aquí quedémonos. Había cortado orejas. Había traicionado Pedro. Pero ahora entraba en una dimensión diferente. Y dijo, bueno, me estaba soñando. Wow. Hay gente que dice que ha visto ángeles en situaciones. No lo dudo. Porque el ángel del Señor dice, un ángel del Señor. No dice el ángel del Señor. Un ángel del Señor. O sea, cuando viene a darse cuenta, él ya está en la calle, libre de cadena. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso a veces uno ni se pregunta, hermano, cómo salió. Amén. Ni se pregunte qué le hicieron al esposo. No se pregunte. Tal vez al hombre lo asustaron por ahí, ahora viene tranquila. Y así le pido, Señor, que los asuste por ahí. Trae un susto. Hombre y mujer. Quiere decir que no era el tiempo todavía de Pedro terminar la carrera. Y sabiendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Pero habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Por qué se apartó? Ya estaba libre. Amén. No es que lo dejó, lo abandonó, no, dijo, bueno, ya pasaste la prueba, ahora keep on walking. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y si usted se da cuenta, son similares a lo que le pasó a Pablo y a Silas. Ellos estaban cantando, estaban adorando al Señor cuando pegó un gran terremoto. Esto fue algo personal. You and me. Déjeme decirle, mientras el propósito de Dios no se haya cumplido en su vida, usted no va para ningún lado, hermano. Amén. Santo. Usted está todavía en el propósito de Dios. Amén. Usted le pueden pasar cosas, pero usted sigue adelante porque Dios todavía no ha terminado con usted. A Pedro le faltaba por predicar, por alcanzar gente todavía. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Por eso es que Pedro después le puede decir a todos los expatriados allá en sus cartas: aguanten. Por un tiempo quizás van a estar abiertos, pero aguanten. Amén. Que Dios tiene cosas grandes para ustedes. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Usted y yo somos el resultado de lo que otros oraron por nosotros. Sí, Señor. Aleluya. Yo puedo decir que yo soy el resultado de las oraciones de mi mamá. Amén. Mientras la viejita oraba, el niño estaba por en la calle. Pero ella seguía orando. Y la Biblia dice que, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aleluya. Seguían orando. Estaban reunidos. Saber qué horas fueran, yo no sé. Ahí no dice qué horas llegaron. 12, 3 de la mañana, yo no sé. Pero cuando Pedro llegó y tocó la puerta, estaban orando. Amén. No se reunieron a tomar un café. Vamos a orar, hermano, y oraron 5 minutos. Bueno, vean, wow, qué oración poderosa. Power. Y el asunto es que uno se queda ahí sentado porque está esperando el café. Yo por lo digo, hermano de Cornelio, no hagan nada. Se va al estudio. Si quieren de agua, si no, cada quien para su casa. Al menos que siga el estudio.
Porque si no la gente llega solo a comer. No llegan por el estudio, no. A ver qué les van a dar después. Pues cuando Pedro llega y tocó la puerta, estaban orando, dice la Biblia. Y cuando llamó Pedro a la puerta, escucharon a una muchacha llamada Rode, de gozo no abrió la puerta, tan alegre, dejaban al hombre afuera todavía. Y fue a decirle, mire, ahí está Pedro. ¿Cómo ser Pedro? O sea, ya lo mataron, que sabe, es el espíritu que anda ahí, penando. No, es Pedro. Y Pedro, ábrame la puerta. Hasta que se dieron cuenta que era Pedro. Y dice que cuando abrieron la puerta se quedaron atónitos. Versículo 16. Pero él haciendo señas con la mano, cállense, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y le dijo, haced saber esto a Jacobo y los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. No sabía que no era bueno estar ahí. Pero él quería que la gente se diera cuenta, los demás se dieran cuenta. Termino con esto. Que Dios lo había librado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso Dios. No porque Pedro estaba orando. Pedro no estaba orando. Hello. Pedro no estaba orando. Y la Biblia bien específica dice, estaba durmiendo, hermano. Y cualquiera puede ser una doctrina, puede ser una predicación de eso, decir, los que se duermen en la cárcel. No, Pedro no, él estaba confiado en el Señor y sabía que había gente doblando rodillas, clamando por él, por su bienestar, porque el Señor se apiadara y lo sacara de él. Amén. Aleluya. Concluimos, hermanos. Para toda situación, tenga en cuenta que Jesús es su solución. Amén. Yo, el hermano, la hermanita no va a poder hacer nada por usted. Y a veces las aflicciones hay que pasarlas, aunque uno no quiera. Hay que pasarlas. Eso que está muriendo un familiar, hay que pasar ese dolor. Pero ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Porque mientras el mundo se lamenta, la iglesia ora. Mientras el mundo se lamenta, la iglesia ora. Allá deje afuera que se lamente, me dijo. No es que a uno no le importa. Usted le dice, bueno, vente conmigo. Pero deja lamentarte, vente conmigo. Pero llegará el momento donde el Señor contestará nuestras oraciones de alguna manera u otra. Amén. Y la Biblia dice, y la iglesia sin cesar oraba. Adiós. Denle un fuerte aplauso al Señor. Nos ponemos de pie, mis amados hermanos. Vamos a orar al Señor en este día. En el nombre de Jesús, gracias.